Pedro Isern. A ver si lo dije bien. Pedro, vamos a ver si podemos tomar contacto contigo. Pedro Isern, muy buen día. Te saluda Héctor Ranaletti y por supuesto Coco Flores y todo el equipo de T5 Satelital de la Argentina. ¿Cómo estás? Mucho gusto, muchísimas gracias por su llamado, don Héctor. Un gusto hablar con usted. No, muy amable ustedes, discúlpenos, pero nosotros somos de tutear. Tutear le decimos al hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Directamente, así que mil disculpas en ese sentido por si lo nota diferente a la forma que tenemos de hablar, pero siempre con el mismo respeto. Bienvenido, Pedro, y realmente cuando conocimos, porque no todos lo conocíamos, cuando conocimos realmente este centro de tortura ahí en Venezuela, cuáles eran los objetivos que tenían durante el gobierno chavista, nos llamó poderosamente la atención y al ver el documental realmente nos emociona y mucho saber realmente que existe esto allí en Venezuela. Cuéntenos un poquito más, por supuesto, cómo nació la posibilidad de hacer este documental del helicoide y cuáles fueron los problemas que tuvieron para hacerlo. Bueno, muchas gracias. Sí, bueno, en verdad, Sescos está basado en Uruguay. Yo soy argentino-uruguayo, así que hablamos en forma perfectamente igual. El helicoide es un lugar en Caracas, en la capital de Venezuela, que fue construido en 1956, 1957, en aquella otra Venezuela, en la Venezuela de la incipiente prosperidad. Eso fue luego abandonado. Es un lugar muy grande que con el correr del tiempo y la llegada del chavismo, después, bueno, de los acuerdos de puntos fijos, usted sabe que en Venezuela, entre el 58 y las elecciones del 98, hubo una democracia sólida y mayormente bipartidaria entre COPEI y ADECO, que se alternaron en el poder, y que en algún punto, en la rica Venezuela del petróleo de los 60, 70, y en un punto el 80, la década del 80, en esa alternancia en el poder se sucedieron, ¿no?, hechos de opacidad y corrupción que al final del día fueron una de las causas de la aparición del chavismo en el 98. Este lugar que había sido abandonado entonces deviene la cárcel política, el lugar de torturas más grande de América Latina a partir de la primera década del siglo XX y más aún, más sustancialmente a partir de la segunda década. Allí se instala el SEBIN, el tenebroso, el peligroso, organización, oficina de torturas del chavismo y del madurismo, una de las organizaciones de seguridad del chavismo, que en definitiva, al final del día, con lo que sucede en estos días, uno ve que es lo único eficiente, lo único que funciona en Venezuela es la represión. Y eso a partir de la asociación que ha hecho Venezuela, por cierto, con Cuba e indirectamente también con Rusia y con China. La lógica de represión, la lógica del sistema de seguridad chavista está basado en el cubano, que está basado en el maoísta, en esta lógica de los anillos de seguridad y de los distintos niveles de inteligencia, de represión y de contrainteligencia, que al final del día son 16. Así está basado el sistema de seguridad y de represión de la dictadura chavista, que, como yo le decía, es lo único eficiente allí, la represión, y por eso en definitiva el régimen se ha mantenido como lo ha hecho. Allí en el helicoide hay literalmente miles de historias de tortura, de muerte, de represión, de Pedro, infamia. Estas son tres. sí, El Pedro, nuestro, ya me contás sí. ese pequeño detalle, pero esto, lo que vos me estás contando y lo que tiene que ver con la realidad de este documental excelente, excelente realmente, Sí. dista muchísimo de un denominado gobierno democrático. En este sentido, ya sea la primera parte de Hugo Chávez y luego cuando continúa Maduro, dista demasiado. Es una dictadura prácticamente. Por cierto, es un gran tema. ¿Cuándo dejó, si es que alguna vez fue democrático el gobierno de Chávez? Uno puede decir que la elección que gana en el 98, para empezar en el gobierno en el 99, es democrática, gana transparentemente, es un gobierno popular, siempre autoritario, siempre violando cada vez más los derechos humanos, pero un gobierno popular, un gobierno de mayorías en la primera década del siglo XXI. Recuerda, hay un gran boom en el precio del petróleo, ¿no? De un barril del precio del petróleo, probablemente la gente de nuestra edad recuerda que valía 8, 12, creo que llevaba $12 el barril, a 120, 130 en algún momento de la primera década del siglo XXI. Y en ese contexto Chávez empieza a redistribuir dinero a diestra y siniestra por toda Venezuela, por toda América Latina.
Ujú. Llegó dinero, y nosotros sabemos, Argentina, Uruguay, en algunos casos en forma escandalosa. Chávez, por ejemplo, financia en el Estadio Centenario, ¿cómo se llama? El gran televisor, la gran lámina que reproduce imágenes, algo sin ningún sentido, con el También único... las campañas políticas de varios prominentes políticos en Sudamérica también las ha financiado Venezuela, con dinero que Con venía. el, La gente recordará, por ejemplo, en la Argentina, las valijas de Antonini Wilson, por ejemplo. Decididamente, aquellos fueron $790.000 de lo que Carvajal, el Pollo Carvajal, ahora Ujú. detenido en los Estados Unidos, exiliado, un chavista exiliado en España, dijo que fueron $21 millones a lo largo de aquella campaña del 2007. Pero el punto es, bueno, en definitiva, este gobierno popular, siempre autoritario, crecientemente autoritario, deja de ser democrático, se convierte en una dictadura ya, en un proceso autoritario y dictatorial al final de la era de Chávez. Chávez muere, como sabemos, en marzo Ujú. del 2013, lo sucederá Maduro, Maduro. crecientemente ligado a los servicios de inteligencia cubanos y al gobierno cubano en sí mismo. Maduro crece y se forma políticamente en Cuba, mucho más que Chávez, incluso, que tiene esta lógica bolivariana, ¿no? Después de su intento de golpe del 92, va a la cárcel, el coronel Chávez se forma mucho, deviene bolivariano, eventualmente también neocastrista, Ujú. neoperonista, como él ahora también en su momento lo mencionó, y Maduro. eh, bueno, cuando se convierte sustancialmente en una dictadura Venezuela, cuando deja de ser una democracia, y bueno, en esa transición y trayecto del último Chávez eh, al primer Ujú. Maduro, allí crece la dinámica represiva en el Helicoide, que primero es una cárcel, después es una cárcel política, y se convierte con el tiempo, a mediados de la segunda década del siglo XXI, en el centro de torturas más importante de América Latina. Es importante lo que menciona usted, lo que mencionas tú, porque en definitiva, al final de cuentas, nosotros con nuestra historia en Argentina y en Uruguay, de lo que ha pasado durante la dictadura y la Ujú. represión y la existencia del terrorismo de Estado, tenemos que tener presente que esto sucede hoy en Venezuela. Claro, No es una hablábamos, historia. exactamente, sí, tenés razón, mucha razón, porque hablamos de tiempo pasado de las dictaduras y de lo que fue el aparato represivo de los militares, tanto en toda Sudamérica, porque recordemos que durante esa época, la década de los 70 y el Plan Cóndor, que existía, por supuesto, en Sudamérica, tenemos que hablar que fue toda una dictadura militar, inclusive golpes militares en Argentina, en Brasil, en Paraguay, en Bolivia, en Chile, y por supuesto que sabemos perfectamente cuáles y cómo fueron las historias de los centros clandestinos de tortura, por supuesto, y de detención, tanto en la República Argentina como el resto de los países que son frontera con nuestro país. Pero también ahora estamos hablando de que en pleno siglo XX y después de varias décadas de gobierno chavista y de Maduro, todavía persiste esto que es el helicoide. Y ahora sí nos metemos de lleno en esto y nos metemos de lleno en los testimonios. Sí, efectivamente, nosotros hemos grabado, hemos tenido la oportunidad de contar 3 de las cientos de historias que hay. Son todas dramáticas, algunas más, algunas menos. Ustedes verán en este documental que se llama Ecos de Libertad, Historias del Helicoide, que Sescos ha realizado con el vital apoyo de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. La sede de la Fundación Friedrich Naumann esta sede regional en Buenos Aires, y trabaja con nosotros. En Uruguay, Sescos es un partner de esa institución. Hay otros partners en Argentina, Uh -huh. Brasil, eh, eh, y Paraguay. Con el vital apoyo de ellos pudimos eh, traer a Buenos Aires a estas 3 historias bien distintas y bien parecidas a la vez. Hay un joven, Dylan Caniche, que ahora vive exiliado en España, es el único de los 3 que vive fuera de Venezuela, que fue detenido y acusado por terrorismo a los 16 años, Uh -huh. junto con algunos amigos. Dirá Dylan ahí en el documental, bueno, medía 1,54, pesaba 48 kilos, y estaba simplemente protestando en la calle allá en el 2016 para pedir por nuestros derechos de los estudiantes, para pedir por el fin de la represión, y fue llevado al helicoide y fue reprimido y fue torturado. Y este joven, que le gusta patinar, le gusta su vida con la patineta, al final del día
termina en España, como tantos cientos de miles, como millones de venezolanos que han salido de Venezuela. Las otras dos historias son de una mujer activista por los derechos humanos, Dianet Blanco, estudiante de comunicación, que ha también militado y participado y marchado, que es detenida arbitrariamente, como en todos y cada uno de los casos, y también es torturada, vejada. Está un tiempo relativamente corto, ella sale del helicoide, pero después ingresa su esposo, un sindicalista, junto con otros, Gabriel Blanco, que ahora, por suerte, ha salido en libertad, pero que tiene siempre sobre su cabeza la posibilidad de un proceso judicial en marcha, Sí. tanto Gabriel Blanco como ella. Y después hay una historia, probablemente la más dramática de las tres, y por eso les pido que con tu generoso tiempo a vuestra teleaudiencia, que si pueden vayan a YouTube, pongan Ecos de Libertad, Historias del Helicoide, y escuchen lo que nos cuenta Anthony Vegas, un chico, ahora un señor, ¿no? Nacido y crecido en un lugar muy pobre, en el lugar tal vez más peligroso de Caracas, en una población, en una villa de emergencia, muy pobre, con una vida muy dramática, el que lo acusan justamente por su vida, porque era un chico que estaba fuera que tenía que tuvo una infancia muy dura y que tenía una vida muy fuera, muy marginal, por el asesinato de un diputado, Serra, del chavismo, allá por el 2014, 2015. Realmente impresionante todas estas cuestiones. Yo creo que como los que estamos aquí, como muchos que están viendo en este momento la televisión, estamos seguros que desconocían esta historia. Por eso es muy bueno de que haya personas como ustedes, como la gente de la Fundación Sescos también, que de alguna manera pone y visibiliza estas cuestiones. Más ahora de la repercusión que ha tenido las elecciones en Venezuela y de la situación, por supuesto, social que vive y militar que vive, por supuesto, el país caribeño. Pedro, repetinos dónde la gente puede ingresar para ver el Helicoide, el mayor centro de torturas de Venezuela, por favor. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, es un documental de 16 minutos, que se encuentra en nuestro canal de YouTube, Sescos TV. Somos el Centro para el Estudio de las Sociedades Abiertas, Sescos TV. Tú puedes ingresar en YouTube y encontrarás Ecos de Libertad, Historias del Helicoide. Les pido, por favor, que lo vean, que lo escuchen y en la medida de sus posibilidades que lo difundan. Así que le agradezco muy especialmente su tiempo. Para nosotros, muy importante. para nosotros eso es un placer, Pedro, realmente. Nosotros queremos agradecerte muchísimo y también al mismo tiempo darte una noticia de que me decías que sos argentino-uruguayo. Te cuento que nuestro programa, ya está saliendo allí en Uruguay para más de 1 millón de uruguayos. Así que gracias a la gente de Antel TV que nos recibe allí, nos reproduce. Así que ya tenemos la presencia delante del televisor de más de 1 millón de uruguayos. Así que aprovecho esta oportunidad también para saludar al hermoso y hermano pueblo uruguayo. Bueno, muchísimas gracias. Es excelente poder contar con su extraordinario programa y recordar que esto sigue sucediendo. Por cierto, en el Helicoide hoy, en este régimen que toma un cariz represivo creciente, y en otros lugares también de Venezuela. Esto pasa hoy, no como en Argentina, en Uruguay, en otros países de la región, que sucedió dramáticamente hace 40 años y que por suerte ya no sucede. Esto sucede hoy. Y la neutralidad es complicidad. No hay lugar para la neutralidad ante este tipo de situaciones. La neutralidad es un ejercicio de complicidad. Totalmente. Y para nosotros es un placer realmente dar a conocer estas historias. Pedro, nosotros le enviamos un abrazo enorme y le queremos agradecer estos minutos y ojalá Dios quiera que todo el mundo entre allí para conocer la realidad de lo que hoy es Venezuela. Es así. Muchísimas gracias a ustedes.